saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección No es bíblico. Me han consultado un par de veces si existe una segunda posibilidad para la iglesia que se queda para el tiempo de la tribulación. Mire la pregunta. ¿Existe una segunda oportunidad? Y ese va a ser el título del devocional de hoy. ¿Existe una segunda oportunidad? Y voy a presentar un principio bíblico para dilucidar este tema. Y creo que lo voy a responder en base a 3 preguntas. Cada tanto es bueno responder con preguntas. ¿Te parece interesante? A mí sí. Acompáñeme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Aquí voy a posicionar el principio bíblico, les recuerdo. Vamos a posicionar el principio bíblico y vamos a tratar de responder a esta pregunta en base a 3 preguntas que yo voy a hacer y la Biblia va a responder. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está el principio bíblico? Que la Escritura sagrada es lo que debe predominar. Aquí no es la especulación, no es lo que usted o yo interpretemos, no es lo que usted y yo creamos, ni tampoco lo que la tradición dice. Si es algo que está fuera de la Biblia, no existe. Si es algo que es mera especulación, es como tal solo especulación. Si es algo que usted y yo interpretamos a nuestra manera, hubo alguien que la interpretó a su propia manera, pero no hemos dado el tiempo de indagar conforme a la misma Biblia, si es correcto, sigue siendo mera especulación. Ahora entendamos algo. Cuando Pedro escribió esto, no estaba en sus manos la Biblia como la tiene usted o la tengo yo ahora. En esos días estaba la versión griega, que hoy por hoy se llama la Septuaginta, la versión de los 70. Esa era podemos decir, una traducción al griego de todo el Antiguo Testamento, que para el judío era la Tanaj. La Torá era los 5 primeros libros, pero los demás escritos, los salmos y los profetas, para ellos todo el Antiguo Testamento era la Tanaj. Y en el tiempo del silencio profético de 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, en ese periodo Dios permitió que se formase la interpretación o la traducción al griego de lo que era el Antiguo Testamento. Y en los días de Pedro estaban circulando ya algunos primeros escritos de lo que iba a ser el Nuevo Testamento para completar lo que hoy por hoy conocemos como la Santa Biblia. ¿Bien? ¿Estamos claros en eso? Entonces he querido posicionar este principio. Para nosotros, para Pedro, la Escritura inspirada, para Pedro, la Tanaj, la versión griega y algunos escritos que estaban comenzando a circular con autoridad apostólica, era su seguridad absoluta para no especular. Para nosotros, la Sagrada Escritura, bien interpretada, no antojadizamente, es lo correcto.
¿Está presentado el principio? Perfecto. Bajo ese principio, ¿qué dice la Biblia respecto de la iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia respecto de la iglesia? Ya que para algunos especuladores hay una segunda oportunidad. Alguien me dijo, pero es que lo enseñó Gigi Ávila. ¿Gigi Ávila fue maestro o fue evangelista? Yuhu. Respóndame. ¿Qué me tiene que decir usted? Fue un evangelista. Bien. Dejen a los maestros hacer el trabajo de maestros. Y no mezclemos ministerios. Guste o disguste, toque vacas sagradas o no, Gigi Ávila puede haber sido un muy buen evangelista, usado por Dios para él alcanzar nuestro Dios a través de él millones de personas, pero cometió graves errores de doctrina. Y eso es una evidencia. No solo él, muchos hombres de Dios, que no los tacha de falsos profetas ni que dejen de ser hombres de Dios. Pero pastelero a tus pasteles. La maestría es una cosa, el evangelismo es otra. Dejen a los maestros hacer su trabajo. ¿Qué dice la Biblia respecto de la iglesia? En el tiempo antiguo, Israel es el prototipo de la iglesia, pero no es la iglesia. Israel es el prototipo de la iglesia, pero no es la iglesia. ¿Dónde surge el error? Muchos piensan que solo a través de la iglesia hay salvación para el mundo. Por eso hablan de una segunda oportunidad. Vamos a ir después al libro de Apocalipsis. Porque piensan que las grandes multitudes que se salvan son remanente de iglesia que quedó acá para la segunda oportunidad. La pregunta es, si no había iglesia en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que la Biblia promete salvación a la gente antes del tiempo de la iglesia? Es aquí donde existía un lugar que se llamaba el seno de Abraham, el lugar de reposo, no de dormir, de reposo, de los creyentes en Dios, amigos de Él. Por eso está la figura del seno de Abraham, el lugar de los amigos de Dios, que estaban esperando la promesa consumada del Mesías. Por eso San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, para muchos señores teólogos es un dolor de cabeza porque piensan que es una parábola. Yo soy del grupo, moriré en esta postura, que creemos que es una historia real, no una parábola. El tema es que con la muerte de Cristo ese lugar dejó de ser, porque en Efesios, en el contexto del capítulo 4, se nos enseña que Cristo llevó cautiva la cautividad. Esto es como rescatar prisioneros de guerra. Fue a rescatar a los prisioneros de la muerte, hasta antes de que Él trajera a la luz la vida y la inmortalidad, como escribe Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 10. Cristo trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Y Cristo terminó con el seno de Abraham. Y ahora hay solo dos lugares: cielo para el muerto en Cristo, infierno para el muerto sin Cristo. No puede ser más sencilla la aplicación. Entonces la pregunta es, si muchos creen que solo a través de la iglesia hay salvación, por eso postulan que no es que hay multitudes de gentiles que se salvan en el periodo tribulacionista sin la iglesia, sino que es el grupo de parte de la iglesia que se quedó, que es salvo. ¿Cómo es que sin que hubiese iglesia en el tiempo antiguo hay evidencia de salvación? ¿Cómo lo explican? Ya tenemos un punto. La salvación no depende de la iglesia. La salvación depende de Dios. El tiempo de la iglesia es una pausa profética. El periodo de la iglesia es un periodo determinado que tiene fecha de caducidad.
El asunto es que hoy hay muchos especuladores de redes, algunos profetitas de cuarta, otros se dicen teólogos y son teolocos, han escuchado un mensajito por aquí, otro por allá, han indagado un par de horas, un par de días en la Escritura y se creen maestros, donde Dios nunca los ha conocido ni los ha reconocido como tales. Este es un llamado divino y aquí hay que meterse y profundizar toda una vida en las Escrituras. La salvación depende de Dios, no del hombre, ni tampoco de la iglesia. Van a haber muchos santos del Antiguo Testamento que van a ser resucitados para inaugurar el milenio. Promesas que quedaron vigentes para ellos, que se van a cumplir en ese tiempo. Podemos decir que la salvación ya estaba activa antes de que el pecado comenzara. ¿O me va a decir que en el tiempo de Adán y Eva se salvaron por la iglesia? Ahora, vamos a una segunda pregunta. Si existiesen dos tiempos de iglesia, una que es arrebatada y otra que se queda en el tiempo tribulacionista, ¿cómo entendemos el tribunal de Cristo? Usted, yo creo que ya discierne esa enseñanza, que hay dos tipos de tribunales. Está el tribunal de Cristo, que es para los creyentes salvos, para ir a recibir galardones o pérdidas de galardones. Es como un lugar de premiación, porque Dios no es deudor de nadie, así como va a cumplir las promesas de los santos muertos del Antiguo Testamento en el milenio. Así Cristo va a premiar o dejar de premiar a los creyentes en la era de la iglesia. Si hubiese dos tiempos de iglesia, ¿qué va a haber un segundo tribunal de Cristo para premiar a los que fueron fieles en el tiempo tribulacionista? Usted está claro que hay dos tribunales, ¿cierto? Para el creyente y para el incrédulo. Tribunal de Cristo, le voy a presentar los versículos y usted indagará en ellos. ¿Le parece? Bien. Mire, vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, vamos ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y después está en casita, vea Romanos, capítulo 14, versículo 10. No es difícil de memorizar. Romanos 14, 10, segunda a los Corintios 5, 10. Leamos segunda a los Corintios 5, 10. Pablo hablándole a la iglesia, no al incrédulo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta expresión cuerpo tiene una doble connotación, mientras estuvimos vivos y mientras fuimos parte de la iglesia aquí en la tierra. Romanos 14:10, leámoslo también, no hay problema. Romanos 14:10. Usted ya entendió el principio, no es interpretar como yo quiero, es dejar que la Biblia se explique sola. 14:10 de Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí hago una pequeña pausa. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo, no juzguemos con justo juicio, porque ya Cristo enseñó eso en, para nosotros, San Juan 7. Sí podemos juzgar en justo juicio. Lo que no podemos hacer es ponernos en lugar del juez que dicta sentencia, pero sí podemos tener un juicio crítico, valórico, de saber qué es bueno y qué es malo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Van a haber cosas que Cristo
juzgará en su momento. Y en él van a haber muchas pérdidas, pero ese tribunal no es para condenación, es para premios y pérdida de premios. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es el problema teológico? Que si hubiese una instancia, de que la iglesia se queda, también comparecerían ante el tribunal. El asunto es que algunos postulan que con el arrebatamiento se dan las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y algunos acomodan la enseñanza diciendo que para que esto sea una realidad, el tribunal de Cristo tiene que ser justo al final de los 7 años, para que los que se quedaron acá también puedan disfrutar de ese tribunal. Ahora, dentro de esto mismo, yo hago este alcance. Si la iglesia no le es fiel a Cristo en los días de la gracia, donde el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador, donde el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia, va a haber una fidelidad en momentos terribles de una persecución encarnizada y de un mundo completamente satanizado. Yo le pregunto a usted, como el Espíritu Santo me pregunta a mí, si hoy por hoy le servimos a Cristo a medias, con infidelidad, con pecados presentes y ocultos, si hoy por hoy somos tan mediocres para servir a Cristo en plena era de la gracia y de la iglesia, ¿usted cree que se le va a activar un chip de fidelidad automático en los días tribulacionistas, cuando el diablo encarnado en el anticristo va a hacer de las suyas, sin control aparente, solo limitado por Dios, porque Dios le va a dar permiso para hacer lo que Él quiera? ¿Le va a ser fiel a usted ahí si se queda? Porque esta enseñanza, para mí totalmente errónea, desde el aspecto bíblico, lleva a la iglesia a la negligencia, a la pereza, a la falta de santidad y de dedicación a Dios. He escuchado decir a algunos, bueno, si no me voy ahora, me voy después. ¿Después de qué? Respóndame. ¿Después de qué? ¿Le va a creer a gente de redes sociales actuales que están enseñando cada barbaridad y va a dejar a un lado lo que los santos hombres inspirados por Dios escribieron y claramente presentan? Que la iglesia es un cuerpo y como cuerpo se mueve aquí en la tierra y como cuerpo va a ser arrebatado un día. ¿O usted cree que van a haber dos grupitos? Y Cristo está pensando, no importa, hijo, si no me fuiste fiel en la era de la gracia, te voy a dejar como testigo fiel en la era tribulacionista. Ahora, ya esa respuesta la misma Biblia se la está dando, mire, escúcheme bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo encajamos este versículo para los que creen en una segunda oportunidad? Mensaje a la iglesia de Esmirna. Aquí está hablando de la iglesia que ha sufrido a través de las épocas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí, el indicativo hacia la iglesia es la fidelidad. La fidelidad. Y se promete la corona de la vida. Ese es el indicativo, la fidelidad. Ahora, comparemos esto mismo, el 2.10
de Apocalipsis con el 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en otras palabras, por cuanto has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y es llamativo, porque la iglesia de Esmirna, que presenta el principio de la fidelidad para vida eterna, presenta también otra verdad espiritual de que la iglesia no pasará el periodo tribulacionista en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal. Fidelidad a Dios, amor fraternal, testigos presenciales de Cristo en la tierra. Y se le promete a esta iglesia prototípica que va a ser librada de la hora de la prueba. De esto ya hablé en algún devocional. Aquí hora no son 60 minutos. Aquí es un periodo de tiempo. Si la iglesia o parte de la iglesia pasase por el tiempo tribulacionista, porque hay algunos que dicen, no, la iglesia va a ser arrebatada en medio, al final, algunos dicen eso, otros creemos que antes, otros se aventuran a decir, como les estoy presentando en base a lo que me preguntaban, una parte de la iglesia va a quedar como testigo para el tiempo tribulacionista, así que si no me voy en el arrebatamiento, me voy después. Pero explíqueme, ¿cómo hacemos calzar estos versículos? Que Cristo pone una condición de fidelidad en los días de la iglesia y después le promete a esa iglesia fiel que aprendió a amarse y testificar de él, salvación del periodo terrible que viene al mundo. Lo leemos de nuevo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sido fiel, yo también te guardaré de la hora, o dice en la hora, porque si dijese en la hora, significa que los va a sacar de ese proceso, o los va a sacar de en medio de ese proceso, o los va a sacar al final de ese proceso. Pero aquí, por donde lo miremos y en las versiones que usted quiera estudiarla, claramente el Espíritu Santo está diciendo que la va a guardar de todo el proceso. La va a arrancar antes de, no durante de, ni después de, antes de. Sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que vivieron conforme al sistema de la tierra. Bien, ¿está quedando claro? Ya la Biblia ha respondido a dos preguntas, que son la respuesta a la pregunta, y ya está quedando en evidencia por Biblia que no existe segunda oportunidad. Vamos a lo tercero, la de más peso. ¿Quién es entonces ese grupo, esa multitud incontable? ¿Es la iglesia? Y se lo voy a responder de varias formas. Número uno, explíqueme, ¿por qué termina Apocalipsis capítulo 2 y 3 con el mensaje a las 7 iglesias? Cada mensaje cerrando con lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué en el capítulo 4 aparece una imagen del arrebatamiento? Y a partir de ahí, cerrando ya esa imagen del arrebatamiento en el capítulo 4, no aparece más ese lenguaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino que dice: el que tenga oído, oiga. ¿Por qué? Porque no hay iglesia presente. No hay iglesia presente. Y yo emplazo a quien quiera que me busque un versículo después de Apocalipsis 3:22, me busque cualquier versículo en la versión que usted quiera del Apocalipsis y dígame en qué parte después se nombra la palabra iglesia en todo el libro del Apocalipsis. ¿Dónde? Lo otro, veamos qué pasa con esa multitud. Y esa multitud está en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante. Después de esto, ¿después de qué?
de 144.000 judíos sellados. No es que ese es un número simbólico de la iglesia. No, 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 señores. La Biblia es clara. La Biblia es clarísima. Por algo está nombrando las 12 tribus. Cada vez que la Biblia nombra las 12 tribus es porque es Israel. Nosotros no somos de las 12 tribus. La iglesia es el legado en parte de los 12 apóstoles. Después de esto miré, ¿después de qué? Después de que 144.000 judíos fueron sellados para ser los testigos de Cristo en el tiempo tribulacionista. Así como Cristo nunca ha tenido dos templos, ahora el templo es la iglesia, Cristo nunca ha tenido dos tipos diferentes de testigos en un mismo tiempo de dispensación. Acá sus testigos van a ser 144.000 sellados que van al mundo entero y dos testigos que probablemente sean Moisés y Elías o Enoc y Elías, que van a testificar en el propio corazón de Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 11. ¿Está entendiendo? Después de esto miré y aquí una gran multitud. Ve, aquí está lo que se quedó de la iglesia. Pero observemos, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y aquí donde hay un gran problema, porque los mismos que postulan que este grupo es la iglesia que se quedó, son los mismos que postulan que los 24 ancianos, porque aquí aparece la misma referencia, Apocalipsis 4, es la iglesia arrebatada. Pónganse de acuerdo. Adoran a Dios y dicen amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la idea de la adoración. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Usted va a responder: la iglesia que se quedó. Yo le dije: ¿quién? Juan. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, aquí hay algo clave. Dijimos el principio espiritual de interpretar conforme a Biblia, no conforme a lo que creemos. Y acá en Apocalipsis hay dos pasajes, 2:10 y 3:10, que también son claves para entender que Cristo va a librar a su iglesia fiel. La va a librar del periodo, no en el periodo. Y aquí hay un grupo que es librado en el proceso tribulacionista. ¿Sabe cuál es el problema? Y es muy sencillo de entender, que no han discernido que este grupo de judíos sellados van a ser los que Dios va a usar en ese tiempo, como ya no hay iglesia, para alcanzar al remanente de gentiles, es decir, de gente que no es judía, para ser salva. En este tiempo es a través de la iglesia, pero allá no por medio de la iglesia. ¿Cómo sabemos que hay una diferencia entre los dos grandes grupos, los 144.000 y la multitud? Sencillo, no son el mismo grupo, ni tampoco en la iglesia. Los primeros son judíos sellados, 12.000 de cada tribu. Los segundos son un número incontable, no se da una cantidad. Y al mismo tiempo dice que son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, más allá del pueblo judío. Entonces, Dios va a revertir la historia. Mire lo que va a hacer el Señor. Ahora, por medio de los gentiles convertidos, que es la iglesia, aún los judíos que niegan al Mesías pueden ser salvos. Pero después del tiempo de la iglesia,
Cristo va a tratar con 144.000 judíos para que ahora a través de esos judíos que testifican del Cordero, gentiles que queden en el tiempo tribulacionista sean salvos. Porque la salvación viene por los judíos. San Juan 4:22. Claro que vino por medio de los judíos. Vino el Mesías, el Salvador del mundo, y nos hereda en la Escritura, según Romanos capítulo 3. Entonces vamos a ir concluyendo. ¿Hay una segunda oportunidad para la iglesia? La respuesta conforme a la Biblia es no. ¿Quiénes son las multitudes y el grupo grande que salen de ese periodo? Gentiles que van a ser salvos, pero fuera del tiempo de la iglesia. ¿Dónde está el error? Pensar que solo a través de la iglesia es la salvación para el mundo. Que Dios nos bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.